o en todo caso alguna complicación quirúrgica también, ¿no? Bueno, no sé si he respondido a tu pregunta. ¿Quién había preguntado? ¿Orestes? Doctora Campuzano. Sí, doctora, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, quería saber si existe alguna complicación por la posición del paciente. Ya, muy buena pregunta. A ver, si ¿quién va a responder acá? Carolina González. Sí, doctora. Según una bibliografía que habíamos sacado, según la ASA, como tal no se considera una complicación anestésica, pero lo mencionaban como algo que era importante recalcar, ¿no? Que generalmente existen lesiones nerviosas periféricas, ¿no? Ya sea durante la hospitalización, tanto con o sin cirugía, o con anestesia regional o general, como que no tiene una especificación. Pero la mayoría de pacientes, pues, y médicos lo referían como un dolor que va a ser frecuente y molesto y que va a generar neuropatías a lo largo, ¿no? Y los pacientes van a tener que llevar rehabilitación y esas cosas. También determinaban factores de riesgo, ¿no? Como pacientes que son de sexo masculino o que tienen una estancia mayor a la que deberían dentro del posoperatorio, ¿no? O también extremos en cuanto al hábito corporal, ¿no? Ya sea pacientes delgados o obesos. Y como que en sí la conclusión del artículo era como que la técnica anestésica pues no se considera un factor de riesgo como tal, ¿no? En los pacientes que llegan a tener estas neuropatías. ¿Quién había preguntado? Perdón. Shirley García. García, sí, ya. A ver, Doctora. ¿alguien más quiere apoyar sobre el Sí. tema de las expositoras, Bueno. sobre el tema de las posiciones? Yo tengo una pregunta, doctora. Ya, mientras vayan viendo la respuesta a los expositores. Sí, a ver, ¿quién está preguntando? Yo, doctora. ¿Tu apellido, Es por favor? respecto a la hipertermia maligna, ¿cómo? ¿Tu apellido? Guayambal. ¿Ah? Guayambal, Ah, Alexander. ya. Sí, dime. Es respecto a la hipertermia maligna, ¿cómo podemos identificarla, no? O sea, ¿cuál sería lo principal para poder saber cuando estamos frente a una hipertermia maligna y cómo podremos, cómo podemos actuar ante ella, cómo se trataría? A ver, Carolina. Sí, doctora. Como había mencionado mi compañera, pues esto se va a caracterizar por el aumento de lo que vendría a ser la temperatura, ¿no? De una manera peligrosa que nos va a puede llegar a hacer un paro en el paciente, ¿no? Bueno, esto generalmente se asocia al otano o succinilcolina, y creo que lo mencionó mi compañera, y es importante pues tener un kit de hipertermia maligna que lo que va a hacer es tener elementos para bajar la temperatura del paciente y tener a la mano un coche de paro, ¿no? Es también importante recalcar la mecánica ventilatoria que debe de existir. Y bueno, por último, mi compañera mencionó que el dantroleno, pues esto va a ser para el control de esta hipertermia maligna, ¿no? Y para tratar la hipercalemia, que también se encontraba asociada a esto. A ver, bueno, ahora que han tocado la hipertermia maligna, en primer lugar hay que señalar que esta es una patología que está asociada a una predisposición genética, ¿no? A ver, de cada 10.000 anestesias en niños y de cada 150.000 en adultos, se puede presentar un caso de hipertermia maligna, ¿no? Obviamente está más asociada al uso, como decía su compañera, de alotano y succinilcolina. Pero
en el tiempo se ha visto que otros anestésicos inhalatorios también han dado cuadros de hipertermia maligna, incluido el Seborane, ¿no? Pero la succinilcolina casi siempre está involucrada, ¿no? De tal forma que por eso es que ya la succinilcolina no es un relajante neuromuscular que se use, digamos, de gran demanda, ¿no? Prácticamente solo estaría indicada en caso de intubación difícil, ¿no? Dado su corto tiempo de acción, que podría, digamos, garantizarnos que el paciente, si no se puede intubar, no se puede ventilar, pues se recupere y ventile solo, ¿no? Por el tiempo corto de acción. Pero entonces tener en cuenta eso, que está asociado a los anestesios inhalatorios, a succinilcolina, y que es un trastorno de alteración genética, ¿no? Básicamente ya se ha estudiado el gen 16 y 19Q, que está asociado con un receptor que tiene que ver a nivel del, un receptor de una molécula que se llama la renodina, ¿no? Esta molécula, digamos, va a estar, digamos, alterado ese receptor a nivel del retículo sarcoplásmico, se va a desencadenar un aumento, digamos, liberación de este retículo del calcio, ¿no? Del calcio intracelular, lo cual va a producir, pues como bien lo han mencionado ustedes, un aumento de la tasa metabólica, ¿no? Y la consecuencia de ese aumento de tasa metabólica, una de las cosas es justamente la hipertermia, ¿no? Y la otra, pues cuando un paciente está hipermetabólico, se va a producir una acidosis metabólica con una hipercalemia, ¿no? Entonces, eso es lo que lleva, digamos, a varias de las manifestaciones de la hipertermia maligna, ¿no? Lo primero que van a notar, digamos, en el paciente bajo efecto, digamos, de esta anestesia, es que de pronto en la inducción nomás, como ahí es donde se usa la succinilcolina, el paciente puede presentar contracturas muscular a nivel del maxilar, que hace difícil la intubación, o sea, está como contracturado, ¿no? O sea, hay una rigidez muscular. Tempranamente se puede presentar la hipercalemia, la hipercapnia. Esto quiere decir que el paciente estaba de pronto en su basal, tenía un CO2 expirado de, vamos a suponer, 40, y de pronto el CO2 comienza a subir. Esto asociado a una taquicardia, ¿no? El paciente comienza a hacer taquicardia súbitamente, o sea, no hay nada que lo genere, no hay dolor, no hay que esté superficializada la anestesia, y comienza a hacer taquicardia e hipercarbia, o sea, el CO2 comienza a elevarse. Y a pesar que usted lo hiperventila, ¿no? Como una acción, digamos, para bajar el CO2, usted va a ver que la ventilación que haga no logra bajar el CO2, ¿no? Ahora, si ya le toma, obviamente, un dosaje, digamos, de calcio, va a encontrar el potasio también elevado, va a encontrar una acidosis metabólica, además puede encontrar un aumento del CPK-MB, ¿no? Porque se produce una suerte de una miopatía metabólica, ¿no? Con un aumento del calcio intracelular, y por lo tanto se produce una liberación también de este marcador, ¿no? Del CPK-MB. De tal forma que este es un paciente de un estado crítico muy severo y de evolución muy rápida, ¿no? Se presenta en pocos minutos, y lo que hay que hacer pues ahí es retirarle la noxa al paciente. Bueno, en este caso la succinilcolina endovenosa no la podemos retirar porque ya pasó. Felizmente su tiempo de vida es corto, pero ya se desencadenó la hipertermia. Entonces lo que queda es retirar el gas, ¿no? Barrer el gas, cambiar la máquina anestesia, cambiar el caníster, cambiar los corrugados, oxigenar al paciente y tratar la acidosis, tratar la hipercalemia,
tratar las arritmias, ¿no? Porque el paciente inicia con una taquiarritmia que luego avanza a una extrasístole ventricular, taquicardia ventricular y luego va a haber una fibrilación ventricular y paro, ¿no? De tal forma que mientras más tempranamente usted detecte que se trata de una hipertermia maligna, entonces puede hacer el manejo adecuado y evitar que el paciente llegue a un desenlace fatal, ¿no? Ahora, tener en cuenta que en esta patología los pacientes no hacen tempranamente la hipertermia, ¿no? La hipertermia es lo último en presentarse. Lo más precoz es la hipercarbia y las arritmias. Eso es lo más precoz, ¿no? Entonces, cuando tiene esta presentación de hipercarbia, usted tiene que pensar inmediatamente si se trata de que su máquina de anestesia tiene, por ejemplo, la cal sodada que está saturada, hay algún problema por el cual el paciente está teniendo más CO2, ¿no? Produciendo más CO2, o se trata de una hipertermia maligna, ¿no? Como les digo, la temperatura se eleva al final, cuando ya todo el trastorno metabólico se ha dado en el paciente, ¿no? Y la mortalidad, digamos que sin dantrolene es muy alta, ¿no? Ahora, si tiene dantrolene, pues ya esta mortalidad puede bajar a un 10-20% de los pacientes. Pero ese es el otro problema, ¿no? El dantrolene es un medicamento que como no se usa mucho, no existen los hospitales, ¿no? Hay muy pocos hospitales o muy pocas entidades generalmente privadas que tienen el dantrolene, ¿no? De tal forma que lo que tenemos que hacer nosotros es la prevención. ¿Cómo vamos a poder prevenir una hipertermia maligna? De nuevo, volvemos a la historia clínica. Preguntarle al paciente, en primer lugar, si tiene familiares que han hecho aumento de la temperatura inmediatamente después de salir del quirófano, ¿no? A veces el paciente no le cuentan más, solamente que se le subió la temperatura y no había ninguna explicación. O sea, no había otra explicación que estuviera séptico, nada, ¿no? Un paciente electivo que entró a sala totalmente sano y de pronto hace una hipertermia, ¿no? Ese es un antecedente que hay que preguntar, tanto del paciente como de algún familiar que ha sido sometido a anestesia general. Ese es el antecedente más importante, que es lo que se llama susceptibilidad a hipertermia maligna, ¿no? Entonces, eso es lo que podría ayudarnos, digamos, a prevenir un caso de hipertermia. La otra es que el paciente, cualquiera que sea que se opere, no debe llegar con hipertermia al quirófano. O sea, que si ustedes están en la emergencia y tienen un paciente con peritonitis, qué sé yo, colecistitis, cualquier patología, y está con fiebre, pues es responsabilidad del médico bajar la fiebre antes que el paciente vaya al quirófano. Porque si el paciente presenta fiebre en el quirófano, entonces se podría interpretar que es un cuadro de hipertermia maligna y de pronto ves que ya tenía fiebre. O al contrario, como el paciente ya fue con fiebre, nos relajamos y está haciendo un cuadro de hipertermia maligna y no me doy cuenta, ¿no? Porque ya venía con fiebre. Entonces, ningún paciente debe ir con fiebre al quirófano porque el paciente febril es un paciente hipermetabólico y al estar hipermetabólico va a tener necesidad de más drogas, va a consumir y a metabolizar las drogas más rápidamente, con lo cual aumenta su toxicidad, ¿no? A mayor cantidad de drogas que usted ponga en la anestesia, esto puede ser más tóxico y deleterio para el paciente. Otra de las cosas es hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? También puede haber hay un síndrome que se llama golpe de calor, ¿no? Que esto se puede dar en algunos pacientes, generalmente en los niños, que tienen, digamos, todavía inmadurez del sistema termorregulador y que, digamos, entren al quirófano ahora en época de verano y el aire del quirófano está deteriorado y por lo tanto el paciente está siendo operado a temperatura ambiente. De pronto estamos en el Ecuador y está a 40 grados, ¿no? El ambiente y por lo tanto el paciente está a esa temperatura y con los campos que le cubren y todo, puede hacer un golpe de calor.
También el síndrome neuroléptico maligno, ¿no? Que es un cuadro producido en pacientes que consumen estas drogas neurolépticas y que puede dar hipertermia. En casos de pacientes que han recibido transfusiones, ¿no? También puede haber una hipertermia por una reacción transfusional. El uso de la atropina y el misoprostol, ¿no? Son dos medicamentos que pueden producir hipertermia. Entonces, estas cosas hay que, digamos, hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, el mecanismo de acción por el cual estas drogas producen, digamos, hipertermia maligna es ya conocido, ¿no? Se trata de una enfermedad hereditaria condicionada por una alteración genética y que frente a la exposición a estas drogas, pues se desencadena el cuadro, ¿no? Bueno, ¿alguna otra? He contestado a tu pregunta. ¿Quién había preguntado? Alexander, ¿no? Sí, doctora. Ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿quién está levantando su Doctora, manito? usted cuando Catherine. dice... Doctora, disculpe, yo levanté la mano. A ver, Catherine, un ratito, Hugo. Sí, Ok, dime. doctora. Dentro de la hipertermia maligna, pues como mencionaban y según los artículos que mis compañeros han encontrado, si se encuentra relacionado con la genética, ¿en qué tipo de patrón genético podría encajar con ello? Si es que habría esta asociación, ¿no? ¿En qué tipo de patrón genético existiría? Ah, claro, miren, cuando un paciente va al quirófano, pues no tiene un estudio genético previo, ¿no? Bueno, en Estados Unidos ya usted puede ir y hacerse un estudio genético y le van a dar en un CD, en un USB, toda la predisposición genética que usted puede tener a diferentes enfermedades, ¿no? Tal es así que ya se puede hacer una planificación, digamos, en cuanto a los hijos, la predisposición de las enfermedades que puedan tener. Y obviamente se puede determinar, digamos, si hay una predisposición genética a hipertermia maligna. Y esto de hecho se hace en familiares de pacientes que han hecho un cuadro de hipertermia, ¿no? Sin que haya sido maligna, o sea, simplemente una hipertermia de origen desconocido. Entonces puede hacer un estudio genético para, digamos, evitar que los otros familiares puedan hacer un cuadro fatal, ¿no? Desde ese punto de vista, o sea, sí se puede hacer el estudio, ¿no? Pero como les digo, de forma práctica, ningún paciente o todos los pacientes van al quirófano con un estudio genético previo, ¿no? Entonces lo que queda ahí, aparte de los antecedentes que yo les estaba diciendo, es que no vaya a confirmar el quirófano, y la otra es algunas patologías que están asociadas, ¿no? Como la enfermedad de Duchenne, los pacientes que tienen miopatías, por ejemplo, el estrabismo. Miren cuántos niños o adultos tienen estrabismo, ¿no? Está muy asociada a todas las alteraciones del músculo, o estos pacientes que tienen, por ejemplo, unos gemelos hipertróficos, ¿no? No sé si han visto esta patología, ¿no? Pacientes que tienen unos gemelos muy abultados, que no es por ejercicio, sino que su constitución, estos pacientes pueden tener eso, ¿no? La enfermedad de Duchenne, que es muy conocida, y así hay varias patologías que están asociadas a hipertermia maligna, pero básicamente relacionadas con trastornos del músculo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se puede prevenir, ¿no? Un paciente que usted le ve esa conformación muscular puede tener la posibilidad de hacer una hipertermia maligna, ¿no? Entonces ahí es mejor virar a drogas endovenosas, ¿no? Como yo les hablaba en la clase teórica, dejar los gases a un lado, que los gases son tóxicos para el ambiente y para la gente, y usar pues una técnica endovenosa, los opioides, los hipnóticos, los relajantes musculares, esos no despolarizantes, pueden, digamos, librarles de la posibilidad de hacer una hipertermia maligna, ¿no? Definitivamente no es tan raro, o sea, les digo, no sé si yo no he tenido mucha suerte, o algunos dicen que he tenido suerte, pero en mi vida de 29 años de anestesiólogo he tenido 2 casos de hipertermia maligna, ¿no? Uno en un niño de 4 años y otro en un adulto de 23 años, ¿no?
El niño de 4 años es un niño que sometía a una cirugía general, a una cirugía electiva de un tórax excavatum. Le iban a hacer una reparación del tórax excavatum. Y el niño a la media hora del inicio de la anestesia comenzó a hacer hipercarbia de etiología que no se podía parar. Llegó a CO2 90, por más que le hiperventilamos, no bajaba. Entonces inmediatamente hicimos todo lo que se tenía que hacer y al paciente lo pusimos en una cama de hielo, o sea, lo levantamos en peso con los cirujanos y le pusimos una bolsa de hielo debajo de su cuerpo y le introdujimos agua helada en el tórax por la sonda nasogástrica, sonda vesical, o sea, en todas las cavidades donde se podía poner, y líquidos endovenosos congelados, casi fríos, ¿no? Y esto logró, digamos, detener que el paciente, que comenzó a subir la temperatura rápidamente, en minutos, de 38 se fue a 42 casi, se pudiera controlar, y el paciente estuvo como 48 horas con temperatura de 38 grados, a pesar de estar en una cama de hielo y de recibir soluciones frías, ¿no? Lamentablemente no teníamos el dantrolene, se trató la acidosis, se trató todas estas cosas y el paciente se recuperó, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ya lo derivamos a la Asociación de Hipertermia Maligna en Estados Unidos y se hizo un estudio genético y, bueno, recomendaciones para el niño y para los familiares, ¿no? De ahí descubrimos que en la historia clínica, digamos, hecha ya más acuciosamente, la abuela materna del paciente, que ellos no la habían, bueno, había muerto hace muchos años, no la habían conocido mucho los familiares cercanos, había fallecido de una enfermedad neuromuscular, ¿no? Digamos, que era vista por los reumatólogos y falleció de esta enfermedad y nadie más supo de ella, ¿no? O sea que sí, ahí el niño además había sido operado de estrabismo cuando era más pequeño, ¿no? Entonces siempre hay una primera exposición y en la segunda exposición es donde puede ser fatal, ¿no? Como todo, ¿no? Como toda reacción adversa a drogas. Digamos, en la primera exposición se sensibiliza y en la segunda puede ser fatal. O sea, en la primera puede hacer una hipertermia y nada más. Y en la segunda ya hace el cuadro de hipertermia maligna. Así es digamos, la evolución. El segundo paciente fue un paciente adulto de 23 años. Me acuerdo que entró por una apendicitis aguda y entró con hipertermia al quirófano, ¿no? Entró con fiebre y por eso fue más difícil hacer el diagnóstico, pero se vio que cuando el cirujano cortó la cavidad abdominal para sacar el apéndice, tenía dificultades para llegar al apéndice. Una vez que ya obtuvo el apéndice y estaba disecando, digamos, el moñón, quiso lavar, ¿no? Y notaba que la pared abdominal era demasiado tensa. Por más que nosotros le dábamos relajante, le poníamos como 5 dosis de relajante y el paciente seguía duro. Tenía la pared abdominal como una tabla. Era imposible de aspirar, de lavar, de nada. Entonces ahí ya no comenzó a hacer arritmias, ¿no? Taquicardia, extrasístoles ventriculares, dupletas, tripletas, hizo paro, ¿no? Y inmediatamente le sacamos un dosaje de gases en sangre arterial y electrolitos, y pues vimos que estaba con el CPK también le dosamos, que realmente cumplía toda la analítica para una hipertermia maligna, ¿no? Ese paciente salió a la unidad de recuperación después del paro, recuperado a ritmo sinusal, pero rápidamente, a pesar de que igual le pusimos hielo por todo lado, continuó haciendo arritmias, hizo varios paros, y porque ya su nivel de potasio era muy alto, ¿no? A pesar de que se le hizo un tratamiento para la hipercalemia, era la producción, digamos, de este cuadro hipermetabólico era mucho mayor. Y eso tiene una explicación, porque este paciente ya estaba hipermetabólico antes de ingresar a la sala y era un paciente joven con buena cantidad de masa muscular.
que era diferente al caso del niño, que obviamente era un niño, como todo niño no tenía mucha musculatura, ¿no? Y se pudo manejar. Ambos casos sin dantrolene, porque como les digo, el dantrolene ahorita, la Asociación Peruana de Hipertermia Maligna, trata de conseguir dantrolene que se sabe que hay en algún lugar, en algún hospital, en algún centro de atención, y cuando se presenta un caso, pues se le otorga, digamos, la posibilidad de conseguirlo y de usarlo, ¿no? Con cargo a reponerlo, ¿no? Esa es la forma como se maneja, porque también tiene un costo alto. ¿Alguna pregunta? Más, a ver, ¿quién quiere aportar, preguntar? Muchas gracias, doctora. Doctora, Sí. sí, buenas noches. En esos casos de los pacientes que tienen antecedentes familiares de hipertermia maligna o como usted mencionó, otras miopatías, lo que se tiene, ya sabiendo eso en la historia clínica, solo se tendría que evitar los anestésicos volátiles y la silcolina, ¿no? Claro, eso sería lo recomendable, ¿sí? Pasar a una técnica no venosa. Ahí, ya está bien, doctora. Gracias. Por ahí estaban preguntando sobre las complicaciones de las posiciones, creo que no se aclaró eso bien. Recuerden que los pacientes que van al quirófano, ya están en manos de todo el equipo quirúrgico, ¿no? De cirujanos y de anestesiólogos. Porque una vez que el paciente es dormido, pues ya no se puede acomodar, ¿no? Ya no se puede mover. Entonces, donde usted le ponga el brazo, donde usted le ponga la pierna, ahí va a quedar, ¿no? Entonces, se pueden dar compresiones de nervios, elongaciones del plexo braquial, compresiones de nervio popliteo, de nervio ciático, compresiones digamos, de nervio axilar, justamente por los separadores o por la posición, digamos, que tenga el paciente, ¿no? Entonces es muy importante que tanto los cirujanos como los anestesiólogos tienen que conocer las posiciones anatómicas que son necesarias para la cirugía, pero que no perjudiquen, digamos, y no traigan ninguna complicación de compresión nerviosa o de otro tipo, ¿no? Y para esto se usan, digamos, apoyos que son bastante blandos, digamos, que evitan estas cosas, y sobre todo la vigilancia, ¿no? De que no haya ningún tractor, ningún parante, nada que esté presionando una piernera, que esté haciendo una compresión en cualquier parte del cuerpo. Esto es muy importante porque a veces el paciente puede salir muy exitosamente operado de la vesícula, del páncreas, de lo que sea, pero tiene una complicación que es una compresión nerviosa que puede tener incluso llevarlos a un dolor crónico y obviamente a ustedes a una demanda. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Quién hizo la pregunta de las posiciones? Creo que Joel. Joel. Fue Shirley, doctora, quien hizo la pregunta de las posiciones. Ah, ya. Shirley Ok. García. Y Joel se ha ido a dormir. Doctora. Como no responde. A ver, Disculpe. ¿alguna otra pregunta o aporte para pasar al siguiente seminario? Doctora, Sí. una consulta. Dentro de todas las complicaciones que han mencionado, ¿cuál sería la más frecuente? Eso ya lo han dicho, ¿no? A ver, la Shirley. No, perdón, Carolina. Sí, doctora, dentro de lo que vendría a ser primero sería lo de náuseas y vómitos. Eh, También lo que vendría a ser la parte de la anestesia neuroaxial vendría a ser la cefalea postpuncional, ¿no? Es la que eh, generalmente se presenta.
Bueno, las más frecuentes son náuseas y vómitos, ¿no? Que se dan igual en anestesia general, regional, lo que sea. Obviamente las causas son distintas, como ya las han explicado. Las drogas endovenosas, inhalatorias son emetizantes, la cirugía es emetizante, la deshidratación es emetizante, la hipotensión es emetizante. Y si se trata de anestesia regional, pues igual, ¿no? Al haber un bloqueo simpático hay predominio del vago, entonces más posibilidad de mesis, también más posibilidad de hipotensión con anestesia regional. Entonces, la anestesia definitivamente es potencialmente emetizante, ¿no? De tal forma que por eso es que manejamos a los pacientes hasta con 3 antieméticos, ¿no? No les parezca raro que un paciente va a usar dexametasona, ondansetron y dimenhidrinato o cualquier otra droga más, ¿no? Casi igual como si fuera un paciente que recibe quimioterapia, ¿no? Que también la quimioterapia es bastante emetizante. Entonces, eso como parte, digamos, básica, esencial que tienen que recordar. Y las otras complicaciones ya ver, ¿no? Dentro de las cardiovasculares, pues quizás la hipotensión es la más frecuente. Y dentro de las respiratorias, las más frecuentes son las obstrucciones de la vía aérea, ¿no? Esto sobre todo cuando se trata de anestesia general inhalatoria, ¿no? Porque la mayoría de pacientes con anestesia general endovenosa, como hemos dicho, usando drogas de metabolismo plasmático, despiertan rápido. O sea que es difícil que en la unidad de recuperación la tráquea, la lengua se vaya hacia atrás, que hipoventilen, nada, porque ya metabolizaron los fármacos, ¿no? Entonces se va a dar más que todo en pacientes que reciben drogas depresoras respiratorias de larga vida, ¿no? Como pueden ser a los opioides como la morfina, la petidina, o pacientes que reciben sedantes tipo midazolam, diazepam o inhalatorios de duración prolongada, ¿no? En esos casos sí se puede dar y son obstrucciones de la vía aérea, las más frecuentes en los respiratorios, ¿no? Pero, por ejemplo, atelectasias, sí, también se pueden dar, pero no las vemos en el postoperatorio inmediato, ¿no? Las pueden ver si es una atelectasia importante, va a dar síntomas y todo, y se van a ver días después, ¿no? Recién va a dar el cuadro. Igualmente una neumonía, son cosas tardías, digamos, ¿no? Bueno, pasemos al siguiente seminario. Doctora, una pregunta. Cuando usted mencionó inmadurez del sistema termorregulador, ¿hasta qué edad se da esta inmadurez? ¿Quién me está hablando? Hugo, ¿no? Sí, doctora. Usted mencionó cuando hablaba de hipertermia maligna, lo que es la inmadurez del sistema termorregulador. Me imagino en neonatos, ¿no? Entonces, Claro, los o niños, ¿no? neonatos y los niños lactantes, ¿no? Son los que más tienen este problema. A partir ya de la edad preescolar ya es más fácil, digamos, controlar, ¿no? Pero los lactantes y los neonatos son los más difíciles. Por eso es que ellos fácilmente hacen hipotermia o hipertermia, ¿no? Bueno, los ancianos también hay más tendencia a hacer hipotermia, ¿no? A ver, ¿quién va a hacer la siguiente exposición de RCP? Doctora, buenas noches. Sí, buenas noches. Ujú. ¿Puede ver la pantalla, doctora?
Alexander, ¿estás? Sí, doctora. A ver, por favor, inicia. Ok, un momento, por favor. Bueno, doctora, primero, buenas noches. Vamos a iniciar con la exposición sobre el RCP en adultos y después en gestantes, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, vamos a iniciar con el RCP en adultos. Ya conocemos, es bastante conocida la cadena de supervivencia en el ambiente extrahospitalario. Cómo iniciamos la activación de la respuesta a emergencias, después el RCP de calidad, que va a ser muy importante y vamos a ver luego las características que tiene, la desfibrilación en el momento de utilizar el DEA, el soporte vital avanzado, los cuidados postparto, postparo cardíaco y la recuperación. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, entonces, el paro cardiorrespiratorio va a ser la detención súbita de la actividad miocárdica y ventilatoria que determina una brusca caída del transporte de oxígeno a los tejidos. Los órganos que más tempranamente se van a ver afectados por este colapso van a ser tanto el cerebro como el corazón. Y el daño que se produce en estos órganos, especialmente en el cerebro, van a determinar el pronóstico del paciente que ha sufrido este PCR, paro cardiorrespiratorio. Entonces, a mayor tiempo de isquemia cerebral, va a haber un mayor daño por este paro cardiorrespiratorio. Entonces, en la fisiopatología de este PCR vamos a poder identificar dos causas, las causas desfibrilables y las no desfibrilables. Vamos a tener estos dos ritmos desfibrilables que van a ser la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Después, en las no desfibrilables, va a ser la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso, que esto va a ser relevante al momento de utilizar el DEA. Ahora, podemos nosotros identificar tres fases, la fase eléctrica, la circulatoria y la fase metabólica. En la fase eléctrica, que va a comenzar desde el minuto 1 hasta el minuto 4, en este momento va a existir una circulación residual, ¿no? Del minuto 1 al 4. Después va a ser la fase circulatoria, que va a ser a partir del minuto 5 hasta el 10, en donde ya aquí va a empezar a iniciarse un deterioro celular. Y después va a estar la fase metabólica, que es posterior a los 10 minutos. Y pues en esta parte ya la isquemia es global y van a generarse bastantes problemas como la acidosis o la hipercalemia. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces ya conocemos cómo son las compresiones. Como vemos en la imagen, se va a utilizar y vamos a colocar la mano sobre el esternón del paciente para realizar estos dos mecanismos que va a tener la compresión, que va a ser la compresión directa del corazón entre el esternón y la columna dorsal y la bomba torácica. Ahora, en el masaje cardíaco vamos a contar con estas dos fases que van a ser la compresión y la descompresión. La compresión va a ser la fase en la que se va a generar esta presión con las manos en dirección hacia el tórax del paciente, y en la descompresión es la fase en la cual el tórax se va a reexpandir. Ahora es bastante importante el cómo son las características de estas compresiones, porque tienen una frecuencia y una profundidad específicas, que lo ideal es que sea una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto y una profundidad de 5 centímetros. Y las interrupciones debemos evitarlas al máximo, y si es necesario para realizar alguna intervención como instalar una vía venosa o ventilar, entonces debemos realizarlo en menos de 10 segundos. Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a realizar el manejo de ese paro cardiorrespiratorio? Va a ser mediante el RCP o la reanimación cardiopulmonar. Entonces, el objetivo de esto va a ser asegurar una oxigenación adecuada y un intercambio gaseoso efectivo, y poder permitir una perfusión adecuada a los órganos vitales. La siguiente, por favor. Entonces,
antiguamente a partir del año 2010 es que se cambió este ABC por un CAB. Entonces es a partir de este momento en el que se le da mucha más relevancia a las compresiones. Se le da mucha más importancia a las compresiones, sobre todo a las compresiones de calidad, que se hace bastante énfasis en esto en la guía de la AJA. Siguiente. Entonces, la secuencia del soporte vital básico para adultos en el caso de que haya un reanimador, lo primero es asegurarnos de que la situación es segura para evitar volvernos nosotros una víctima más. Después, darle golpes a la víctima, cuando ya todo está seguro, darle golpes a la víctima para ver si está consciente y preguntarle si es que se encuentra bien. Si no hay respuesta si no hay respuesta, entonces debemos comprobar si es que la víctima respira. Y si no respira, es que debemos iniciar este sistema de respuesta a emergencias. Ahora, la activación de este sistema de respuesta va a depender del contexto en el que nos encontremos. Va a ser distinto en un contexto intrahospitalario que uno extrahospitalario. Que en el extrahospitalario, pues, se necesita que uno se quede realizando las compresiones y las ventilaciones, mientras que el otro va a pedir ayuda y sobre todo, pues, va a ir a buscar el DEA o el desfibrilador. Siguiente, por favor. Después va a estar el paso 3, que es la comprobación del pulso y la respiración. Ya sabemos el pulso carotidio, que va a estar entre la tráquea y los músculos laterales del cuello, y es ahí donde podemos sentir el pulso de la arteria carótida. El anterior, por favor. Sí. Entonces vamos a comprobar el pulso durante 5 segundos y si es que no se detecta ningún pulso, se inicia el RCP. Ahora, dependiendo de cómo se encuentre la respiración y el pulso, es que vamos a actuar. Si la víctima respira con normalidad y tiene pulso, debemos vigilar a la víctima. Si la víctima no respira con normalidad, pero sí hay pulso, entonces iniciamos con las ventilaciones, que son de 10 a 12 ventilaciones por minuto. Y si la víctima no respira con normalidad o jadea o se escuchan quejidos y no tiene pulso, entonces iniciamos la RCP de alta calidad. Siguiente. Después el inicio de los ciclos de las compresiones, que van a ser 30 compresiones y 2 ventilaciones. Lo más importante acá, como ya había mencionado, es la característica de estas: comprimir fuerte y rápido, con una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto y con una profundidad de 5 centímetros. Y como ya había mencionado, lo más importante también es minimizar al máximo las interrupciones. Siguiente. Ya. Luego vamos a tener 2 maniobras de apertura de la vía aérea y de la ejecución de la ventilación, que vamos a utilizarlo dependiendo del contexto. Si tenemos, en primer lugar, vamos a tener